Chicos, espero que se encuentren muy bien. Este tema lo estoy tratando porque siempre hay bastantes dudas con el tratamiento de gestantes. Y en uno de los temas que más causa un poquito de temor o duda al momento de estar el tratamiento es gestantes con infecciones urinarias. ¿Qué tratamiento dar? Si es necesario darlo, etcétera, ¿no? Entonces, para esto hemos encontrado justo una guía de práctica clínica que está titulado la Guía de Práctica Clínica para el tamizaje y manejo de la infección del tracto urinario en embarazo en el primer nivel de atención, ¿no? Esos son los autores y es un producto peruano, ¿no? Porque la mayoría de autores son de Perú. Entonces, un poquito de contexto. La prevalencia global estimada del 23 al 9% de mujeres embarazadas que tienen una ITU. Y entre dichos cambios destaca el incremento de los niveles de progesterona, hormona que estimula la relajación y distensión de la musculatura lisa del tracto urinario, que favorece la éstasis urinaria y en consecuencia facilita el ascenso de bacterias de la uretra hacia la vejiga y los riñones. Ahora, en esta infección del tracto urinario en gestantes tenemos bacteriurias asintomáticas. ¿Cómo se define una bacteriuria asintomática? Es mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro en pacientes que no cuentan con síntomas. Una infección sintomática se va a dividir en una ITU baja y una ITU alta. La ITU baja es una cistitis aguda y vamos a ver que el urocultivo mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia por campo. Y aquí vamos a ver una clínica más florida de disuria, polaquiuria, urgencia urinaria, dolor suprapúbico. En la ITU alta o la pielonefritis también va a haber un urocultivo mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia. El examen de orina sugestivo. Y los síntomas, aquí sí puede haber fiebre, ¿no? Fiebre mayor a 38 grados, dolor costovertebral en flancos y náuseas y vómitos. La bacteria sintomática ocurre mayoritariamente en el primer trimestre de la gestación, representando en este trimestre las 3/4 partes del total de casos identificados durante el embarazo. Por otro lado, vamos a ver que la pielonefritis aguda en gestantes tiene una prevalencia estimada de 0.5 a 2% de las gestantes. Y en el contexto peruano, la incidencia de bacteriuria asintomáticas en gestantes varía entre 12.1 a 17.7, siendo la Escherichia coli la etiología más común en esta patología. Ahora, va a haber factores de riesgos específicos, va a depender de los antecedentes personales. Por ejemplo, una paciente que tiene antecedentes ya de infecciones del tracto urinario previas, mayor susceptibilidad para lo que condiciona a que esta paciente tenga factores como factores anatómicos, fisiológicos que la condicionen esta enfermedad. Condiciones médicas preexistentes, diabetes preexistente, anemia falciforme, anomalías estructurales del tracto urinario. Aquí la diabetes altera la inmunidad, por lo cual las infecciones son más prevalentes. La anemia falciforme y la anomalía facilitan la colonización de bacterias. Los factores demográficos y sociales, como la edad materna avanzada, el bajo nivel socioeconómico, pueden estar asociados al menor acceso a controles o cambios fisiológicos, ¿no? Tal vez por la economía, no tienen un centro de salud cercano, la mamá cuando de edades avanzadas también tiene mayor riesgo de itus. Factores conductuales y ginecológicos, actividad sexual y vaginosis bacteriana, ¿no? Esta actividad puede introducir bacterias. La vaginosis altera la microbiota vaginal, favoreciendo patógenos urinarios. Ahora, de la progresión de la infección asintomática a sintomática, se estima que hasta el tercio de las gestantes con bacteriuria asintomáticas no tratadas desarrollan una ITU con síntomas, ya que puede ser una ITU baja, una ITU alta. Este alto riesgo de progresión justifica el cribado universal, o sea que hacer un tamizaje universal a todas las gestantes y el tratamiento oportuno de la bacteriuria asintomática durante el embarazo como medida preventiva de complicaciones más graves.
Ahora, ¿qué cosa puede pasar si no se llega a tratar a una madre con una ITU? En el caso para la madre puede desarrollar pielonefritis y preeclampsia. Para el feto o el recién nacido puede tener un parto prematuro, bajo peso al nacer y mortalidad perinatal elevada. Ahora, en esta guía de prácticas clínicas se abordaron 4 preguntas. El tamizaje de bacteriuria asintomática, ¿no? En gestantes, ¿se debería realizar el tamizaje de bacteriuria asintomática? Es la primera pregunta. La segunda pregunta, el tratamiento de bacteriuria asintomática. En gestantes con bacteriuria asintomática, ¿se debe administrar tratamiento antibiótico? Tercera pregunta, antibióticos de bacteriuria asintomática. En gestantes con bacteriuria asintomática, ¿qué antibióticos debemos utilizar? La cuarta pregunta es antibióticos en ITU baja. En gestantes con ITU baja, ¿qué antibióticos debemos administrar? Entonces, vamos a ver. Ahora, vamos a ver un poquito de este trabajo, ¿no? Se buscaron revisiones sistemáticas en la base de datos de PubMed, Embase, Central, así como guías prácticas clínicas previas hasta el 2025. Se seleccionó revisiones sistemáticas de calidad apropiadas según el instrumento Amsterdam 2 para cada desenlace de interés, actualizándola si el grupo de investigación lo requería, ¿no? Ahora, la evaluación de la certeza de la evidencia. Primer paso, vamos a ver por cada desenlace pico, ¿no? Evaluar la certeza de la evidencia y eso lo van a hacer con, o lo hicieron con metodología Gray. Calcular el efecto absoluto. Ahora, dependiendo del desenlace, si un enlace dicotómico, se calculó a partir de diferencias de riesgo. Si hubo una numérica, a través de diferencias de medios, ¿no? Y al final se pudo presentar los resultados. Ahora, formulación de recomendaciones. Bueno, vamos a ver que una revisión periódica de la evidencia utilizando los marcos de la Evidence to Disease de Gray. Se fueron a considerar los beneficios y daños, valores y preferencias, aceptabilidad, equidad, factibilidad y uso de recursos. Se discutieron dichos criterios, se hizo la formación de cada recomendación por consenso o mayoría simple. Y bueno, y al final se asignó una fuerza de la recomendación y también una certeza de la evidencia, ¿no? Entonces, abordamos la primera pregunta. ¿En gestantes se debería realizar tamizaje de bacteriuria asintomática? O sea, todas las gestantes que vengan, le tengo que hacer tamizaje. ¿Qué nos dice? Según esta pregunta, se encontraron 2 revisiones sistemáticas y se decidió elegir una revisión por tener una calidad metodológica aceptable y corresponder a los componentes de la pregunta pico. Acá los beneficios al realizar el tamizaje de bacteriuria asintomática en lugar de no realizada podría ser que no se modifique la mortalidad perinatal. Esta evidencia, una certeza de evidencia muy baja. En cuanto al desarrollo de pielonefritis en tamizaje de bacteriuria asintomática, podría evitarse hasta 13 casos por 1000 gestantes, con una certeza de evidencia muy baja. Respecto al desenlace del parto pretérmino, realizar tamizaje de bacteriuria asintomática en lugar de no realizarlo podría ser que no se produzcan cambios significativos y la certeza de la evidencia es muy baja. Entonces, daños que podría causar hacer un tamizaje en cuanto a los eventos adversos, realizar tamizaje de bacteriuria asintomática en gestantes, en lugar de no realizarlo, pudiera no producir una diferencia significativa en efectos adversos, con una certeza de evidencia también muy baja. Entonces, en conclusión, se emitió una recomendación fuerte a favor de realizar el tamizaje de bacteriuria asintomática en gestantes, pese a que la certeza de la evidencia fue muy baja en todas. Entonces, conclusión a esta pregunta, gestante que viene, gestante que se tiene que hacer su tamizaje de ITU. Segunda pregunta, en gestantes con bacteriuria asintomática, ¿debe administrarse tratamiento antibiótico? Acá se encontraron 3 revisiones sistemáticas y se decidió escoger 2 de ellas, por ser las más actualizadas y tener mejor calidad metodológica al evaluar esta pregunta, ¿no?
Beneficios: administrar tratamiento antibiótico en gestantes con bacteriuria asintomática en lugar de no administrarlo, podría ser que no hay una modificación de la mortalidad perinatal. En cuanto al desarrollo de pielonefritis, administrar tratamiento antibiótico en gestantes bacteriuria asintomática podría evitar 151 casos de 1000 gestantes, con una certeza de evidencia baja. Respecto al desenlace de parto pretérmino, administrar tratamiento antibiótico en gestantes con bacteriuria asintomática en lugar de no administrarlo puede evitar 115 casos en 1000 de cada 1000 gestantes, con una certeza de evidencia baja. En relación con el bajo peso al nacer, mediante tratamiento antibiótico en gestantes con bacteriuria asintomática, en lugar de no brindarlo, podría reducir hasta 49 casos de 1000 gestantes, con una certeza de evidencia baja. Ahora, efectos adversos o daños al momento de administrar antibiótico en gestantes con bacteriuria asintomática, en lugar de no administrarlo, podría no producir diferencias significativas. No hay mayor riesgo de administrar que de no administrar, con una certeza de evidencia baja. Por eso, en conclusión, la recomendación que se emitió fue fuerte a favor de administrar tratamiento antibiótico en gestantes con bacteriuria asintomática, pese a que la certeza de evidencia fue muy baja. En conclusión, pacientes con un examen positivo para infección urinaria gestante, pero que no tiene síntomas, igual iniciar tratamiento antibiótico. Pregunta 3. En gestantes con bacteriuria asintomática, ¿qué antibiótico debemos administrar? Acá se encontró una sola revisión sistemática que incluyó componentes de la pregunta pico y presentó calidad metodológica adecuada. Los beneficios. Vamos a ver que la eficacia microbiológica del tratamiento antibiótico en gestantes con bacteriuria asintomática fue evaluada mediante 3 comparaciones, ¿no? Cuando vemos eficacia microbiológica es cuando ya el microbio desaparece del cultivo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la primera comparación? Administrar fosfomicina versus cefuroxima podría ser que no modifique la eficacia microbiológica. O sea, que administrar fosfomicina, cefuroxima, no hay tanta diferencia. También, administrar fosfomicina en lugar de amoxicilina o clavulanico, tampoco se encontrado diferencia, también con una certeza de la evidencia muy baja. Y fosfomicina versus nitrofurantoína puede ser que no modifique la eficacia microbiológica. Certeza de la evidencia muy baja también. Entonces, ahora, el hecho de administrar y no administrar antibiótico en una paciente gestante con bacteriuria asintomática, administrar fosfomicina en gestantes con bacteriuria asintomática en lugar de amoxicilina más ácido clavulánico, no hay diferencia significativa en los eventos. Es certeza de la evidencia muy baja. En la comparación de administrar cefuroxima y fosfomicina o fosfomicina, tampoco se encontró diferencia significativa, con una certeza de la evidencia muy baja. Y finalmente, administrar fosfomicina versus nitrofurantoína podría ser que no modifique los eventos adversos. Certeza de la evidencia también muy baja. Por lo cual la recomendación fue fuerte a favor de administrar algunos de los siguientes antibióticos: amoxicilina más clavulánico, nitrofurantoína, fosfomicina, triptoromib más tumemetazol y cefuroxima, según los resultados de urocultivo, ¿no? Y sensibilidad. Ahora, hablando de primer nivel de tensión, ¿qué quiere decir? Que si vemos una paciente con una ITU asintomática, ¿qué antibióticos manejamos en primer nivel? Amoxicilina más clavulánico, la nitrofurantoína y bueno, trimetoprim más sulfametazol, que también se podría usar, ¿no? Pero fosfomicina y otros antibióticos, ¿no? Que podemos usar entre amoxicilina, más clavulánico y nitrofurantoína. Serían los más ideales, ¿no? En gestantes. Cuarta pregunta. En gestante con infección de tracto urinario bajo, ya tenemos síntomas, ¿qué antibiótico administrar? Acá se encontraron 3 revisiones sistemáticas que se incluyeron las 3 que tenían la pregunta pico y la metodología adecuada, ¿no? Acá, curación clínica, o sea, mejoran los síntomas.
Cuando vemos fosfomicina y cefuroxima, no hay diferencia. Pero recuerden que este estudio fue pequeño y evidencia muy limitada. Fosfomicina más esclavulánico tampoco se encontró diferencia en lo que es la sintomatología. También acá un estudio pequeño y evidencia muy baja. Infección de urinarias recurrentes. Vuelve a aparecer después del tratamiento. Se comparó amoxicilina más esclavulánico más fosfomicina y tampoco encontraron diferencias. El estudio fue pequeño y la evidencia muy limitada. Ahora, eficacia microbiológica, o sea, quiere decir, se eliminó la bacteria, o sea, hubo un resultado de urocultivo negativo posterior al tratamiento. Fosfomicina versus furoxima, no hay diferencia. Evidencia muy limitada. La segunda comparación fue fosfomicina versus amoxicilina más ácido clofuránico. Probablemente no hay diferencia. La evidencia muy limitada. Y fosfomicina versus nitrofurantoína, probablemente no hay diferencia en eliminar la bacteria. Evidencia muy limitada también. Ahora, los daños. De usar, ¿cuál de los dos me produce más daños? Fosfomicina versus cefuroxima. No hay diferencias en usarlos. Pueden ocurrir los mismos efectos adversos. Fosfomicina versus amoxicilina más clavulánico. No hay diferencia. Pero lo que sí se encontró diferencia es nitrofurantoína versus trimetoprim sulfetazo, ¿no? Usualmente vamos a ver que la nitrofurantoína a algunas personas puede causarle algunas molestias más que a otras. Por ello, se emitió una recomendación a favor de iniciar tratamiento empírico en gestantes con ITU baja con alguno de los siguientes antibióticos. Pueden ser fosfomicina, nitrofurantoína, amoxicilina más clavulánico y cefuroxima, ¿no? Entonces, aquí, gestante que viene con ITU baja o con síntomas de ITU baja, podríamos empezar sin necesidad de un urocultivo o un examen de orina, nitrofurantoína, que es lo que más manejamos, o amoxicilina más ácido clavulánico. No afecta al bebé, no afecta al producto y al contrario, mejora la posibilidad de este. Ahora, este artículo también nos da un algoritmo. Gestante en primera atención prenatal. Vamos a pedirle un urocultivo con tamizaje para diagnosticar bacteriuria sintomática. Si es negativo, continuar la atención prenatal sin repetir urocultivo. Si es positivo, el tratamiento antibiótico según los resultados de urocultivo y antibiograma y trimestre de embarazo. Posterior al tratamiento, repetir el urocultivo y ver si ya es negativo para continuar con los controles. En caso resulte positivo, referir al establecimiento de salud de mayor nivel de resolución para evaluar manejo especializado, ¿no? Ya le di lo que tenía en puesto de salud. Si a pesar de eso no remite la infección, a pesar de ser sensible, lo ideal sería referir, ¿no? Ahora, este algoritmo también, ¿qué dice? Gestante con síntomas urinarios. Tenemos que preguntarnos, ¿presenta alguno de los siguientes síntomas? Temperatura mayor a 38, ángulo costovertebral o flancos, dolor, náuseas o vómitos. Si es no, es una ITU baja. Tomar muestra para urocultivo, iniciar tratamiento antibiótico empírico, que es nitrofurantoína, fosfomicina, cefuroxima, amoxicilina clavulánico, y posterior a la toma de urocultivo, ¿no? Primero tenemos que tomar la muestra y después poder empezar el antibiótico empírico. Y después ajustar según lo que salga el antibiograma, ¿no? Si es una ITU alta, probable, referir a emergencia al establecimiento de mayor nivel, eso sí. Entonces, continuamos con la ITU baja, ¿no? Si persisten síntomas urinarios después del tratamiento, no puede haber, si no hay síntomas, hacemos un urocultivo nuevamente, es negativo, continuar con los controles. Si este urocultivo nuevo es positivo, tratar con bacteriuria sintomática siguiendo antibiograma. Persiste urocultivo, control positivo, o sea, después de darle el antibiótico sigue positivo, no, continúa controles. Sí, hay que referir. Entonces, si persisten síntomas urinarios, sí, el urocultivo control es negativo. Si a pesar del tratamiento persistían los síntomas urinarios y el cultivo sale negativo, referir. Si sale positivo, también referir.
porque ya vemos que no está haciendo efecto. Algo más debe haber, ¿no? Puede ser alguna anomalía, algo que esté afectando al bebé. Por eso que mejor es referirlo. En estos casos de que los síntomas no remiten. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Síganme para subir más contenido.